Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, en torno a la política. A ver, no sabes cuántas personas dicen, bueno, ya díganme a qué horas va a salir Xiu Tenorio los lunes, y algunas nos dicen, ¿por qué? A ver, dígame usted, ¿cuándo sale Xiu Tenorio? Porque yo estoy confundido. En alguna ocasión un televidente me dijo, sale los lunes. Es que lo he visto en miércoles, es que le echamos bomberazos, nos echamos los bomberazos ahí para atender qué diablos está pasando en la... Ah, pero entonces los lunes y porque piden que les avisemos si vas a salir más temprano para que se levanten más temprano y te logren escuchar, para que veas tu club de flans, ¿no? Que es nutrido y celoso del sueño. Pero bueno, ¿cómo ves este asunto del plan B? Tú has levantado ámpula, ¿verdad? Así es, estimado Eduardo, muy buenos días a todas y a todos. Pues sin duda es el tema que nos convoca esta semana. Para poner un poquito de contexto y recordar al auditorio, el año pasado el presidente López Obrador envió una reforma constitucional al Congreso de la Unión en materia electoral que proponía pues diversas modificaciones muy profundas, sobre todo en su organización al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, como se trataba de una reforma constitucional, necesitaba de las dos terceras partes de los plenos de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Esto ni siquiera fue necesario discutirlo en la segunda cámara, en la Cámara Revisora, tan solo en la Cámara de Diputados no alcanzó las dos terceras partes. Con lo cual, el Ejecutivo tuvo que enviar lo que se conoce como el Plan B, que es un paquete de reformas a 6 leyes electorales que no requieren las dos terceras partes del pleno, sino simple mayoría, mayoría simple, perdón, la mitad más uno de los asistentes, para modificar estos 6 ordenamientos legales. Sin embargo, este paquete de reformas lo envió ya muy tarde el Ejecutivo, digamos, después de toda la aprobación del paquete económico, quedaban unos cuantos días, y entre que los propios diputados y senadores desconocían el contenido de las reformas, nadie tenía claro qué estaba pasando, pues solamente aprobaron 2 de 6 reformas a estas 6 ordenamientos legales. Con esto, pues llegó el 15 de diciembre, se terminó el periodo ordinario de sesiones y pues básicamente los diputados y los senadores se fueron a receso. Y en receso, como hemos sabido en los últimos años, Morena no tiene las dos terceras partes para convocar a un periodo extraordinario. Entonces tienen que esperar hasta que reinicien las actividades de los plenos para poder retomar la aprobación de distintos ordenamientos legales. Y esto sucederá este día miércoles. El 1 de febrero inicia de nueva cuenta el periodo ordinario de sesiones y se espera que lo primero que se discuta sea este famoso Plan B. A mí me gustaría explicárselo, tratar de explicárselo a nuestro auditorio, estimado Eduardo, en 3 pistas. Primero en lo legislativo, luego en lo jurídico y finalmente en lo político, para entender qué está pasando. En la parte legislativa, como ya lo decía, el periodo ordinario de sesiones empieza este miércoles y será sin lugar a dudas uno de los primeros temas que abordará el Congreso de la Unión. Ahí Morena tiene la mayoría en ambos plenos junto con sus aliados, con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, y pues se espera que se apruebe básicamente sin mayor discusión el contenido de estas reformas que se conocen como el Plan B. Se esperaba, y aquí es importante recordar, y lo comentamos ampliamente aquí en tu espacio, estimado Eduardo, que había una posibilidad de que Ricardo Monreal se vistiera de héroe en el Senado de la República y pudiera frenar en el Senado esta reforma. La realidad es que, pues en diciembre el senador Monreal no rompió. No solamente eso, logró que lo incluyeran ya entre las corcholatas, lo traen ahora en la pasarela y parece que con eso es suficiente para dejar que el trámite avance en sus tiempos. Entonces, en lo legislativo, lo que podemos esperar es que el Plan B se va a aprobar y lo más probable es que sea esta misma semana o a más tardar la próxima, dado que es un tema que venimos discutiendo desde el periodo anterior, el año pasado, para ser exactos, en diciembre. Ahora, en lo jurídico, aquí empieza lo interesante. Primero, porque hubo un cambio
muy importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como hemos platicado, terminó la presidencia del ministro Arturo Saldívar, empieza la presidencia de la ministra Norma Piña, quien ha tenido, digamos, mayor tasa de rechazo o ha votado más en contra de los proyectos enviados por el Ejecutivo, es la que más digamos, discutido abiertamente la inconstitucionalidad de varias reformas que ha presentado el Ejecutivo Federal, y se esperaría que no cambiara el tono de su criterio, de la manera con la que ha trabajado la ministra Piña, y no solo eso, sino que también se espera que le entre al toro por los cuernos, porque una cosa que pasó en la presidencia anterior es que los temas delicados pues no se discutían. Sí, o sea, no es que se votaran a favor o en contra, sino simplemente no se ponían a discusión, y con eso de alguna manera el Ejecutivo iba ganando terreno, sobre todo en la parte política. Ahora se espera que la ministra Piña, con este importante papel que va a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este tema, pues ponga a discusión estos temas, dado que si hay un plazo legal, si para el verano no están publicadas las reformas, tendríamos que irnos con lo que está vigente, digamos, con la legislación vigente, porque la Constitución es muy clara. 90 días antes de que inicie el año electoral no se pueden cambiar las reglas del juego. Y normalmente el año electoral empieza en septiembre, octubre del año anterior a la elección federal. Entonces, 90 días antes estamos hablando de junio, julio, que es el plazo realmente para que esta discusión culmine. Entonces, la Suprema Corte tendrá que discutir esto hacia el verano, si es constitucional o no las reformas que están contenidas dentro del Plan B. Por el otro lado, la minoría, en este caso la oposición, ya impugnó las dos primeras reformas que se dieron en diciembre, y es altamente probable que también impugnen las que se van a aprobar esta o la próxima Eh, semana. ajá. En orden, tienen que ir primero con las que ya se presentaron y después con las que no. Ese Así sería el es, orden de atención. así es. Digamos que de acuerdo a la Constitución, normalmente después de que se aprueba un ordenamiento hay un plazo para que se pueda impugnar. Hay distintas instituciones, distintas partes que podrían impugnar. En este caso le corresponde a la minoría, un tercio de la Cámara de Diputados, y recordarás que hace unos días se vio la foto de los presidentes de los partidos y de Santiago Krill, presidente de la mesa directiva, presentando las primeras impugnaciones a las dos reformas que ya se aprobaron y se publicaron de este paquete que conforma el Plan B. Ahora vendrán las nuevas aprobaciones, y en su momento, pensemos a lo mejor en unos 40, 50 días, estará seguramente la oposición o la minoría presentando estas impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ya se sabe el contenido, ya las deberían tener hasta hechas. Yo creo que puede ser muy rápido, porque entre más espacio le den a la Suprema Corte, creo que va a ser mejor el ejercicio, y la discusión sin duda va a ser muy interesante en la Corte sobre la constitucionalidad, que eso es lo que se va a discutir en la Corte, del Plan B o no. Y ayer pasó algo muy interesante. Ayer presentó un libro el consejero presidente Lorenzo Córdoba, junto con el consejero electoral Ciro Murayama, que tiene, pues, digamos, su visión de cómo interpretan este Plan B. Se hicieron acompañar en esta presentación de dos exconsejeros electorales, uno de ellos expresidente José Woldenberg, y de la maestra Jacqueline Pechard, quienes, pues, digamos, sin ton ni son, repartieron contra el Plan B, que claramente en su criterio está destruyendo todo el andamiaje institucional que ha permitido que México sea una democracia, que haya permitido la alternancia en las últimas 4 administraciones federales. Han sido muy críticos, sobre todo, de desaparecer una parte importante de la estructura que trabaja en el INE, y muchos de ellos nos escuchan, pues están realmente preocupados porque no saben qué va a ser de su futuro en materia laboral. Entonces ayer en el marco de esta presentación del libro, el consejero presidente Lorenzo Córdoba llamó a los ciudadanos a impugnar y ampararse contra la reforma electoral. Todos los ciudadanos tenemos derechos político-electorales. Por tanto, pues digamos, esta reforma nos incumbe,
Entonces, es interesante la estrategia que se está desplegando desde el Consejo General del INE, porque no solamente es quedarse o darle elementos a la Corte de lo que puedan presentar los miembros de la minoría que impugnan la reforma electoral, sino también están pidiendo a los ciudadanos defender lo que se ha construido en los últimos años, que en opinión de Lorenzo Córdoba, José Woldenberg y Jacqueline Pechar Murayama, es mucho. Entonces están convocando a los ciudadanos a ampararse y a darle más argumentos al máximo órgano del Poder Judicial, que es la Suprema Corte, para poder decidir sobre la constitucionalidad o no de este paquete de reformas. Entonces, sin duda, pasaremos muy rápido lo legislativo, como lo decía estimado Eduardo, y le pasaremos el balón a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tendrá que resolver antes del verano una reforma y una situación por demás importante y relevante. Y finalmente, en la pista política, lo que vamos a ver es una batalla por la narrativa. La 4T y el presidente López Obrador han insistido que esta batalla en contra del INE y en contra de las instituciones electorales es una batalla por la austeridad, es una batalla por reducir el número digamos, el dinero que gastamos los mexicanos en la democracia, que es muchísimo, y que todos sabemos que los partidos reciben mucho dinero y que hay ahí un tema importante que atender y que resolver. Por el otro lado, la oposición dice, bueno, pues si la discusión es económica, hagamos un planteamiento distinto, no este paquete de reformas que daña la operación y la operatividad del propio Instituto Nacional Electoral. De manera que lo que vamos a ver en lo político es una batalla pues, por quién gana la opinión pública, estos debates que le gustan al presidente, que siempre el presidente más es muy exitoso en este tema. Claramente la preocupación de fondo es que en el camino, a más tardar el 4 de abril, se tienen que elegir 4 consejeros electorales, entre ellos el consejero presidente, es decir, quién va a sustituir como consejero presidente del INE Uy, a Lorenzo Córdoba. Y esto lo decide solamente la Cámara de Diputados, donde Morena tiene el control absoluto. Entonces es un tema que va en paralelo, pero que justo abona en la misma dirección. Y lo que está preocupados dentro de la oposición es que Morena no presente perfiles que sean neutros, que digamos den garantías para manejar el proceso electoral, no solamente del de 2023, sino particularmente el de 2024, que es donde se renueva, para que el auditorio se dé una idea, se renueva la presidencia, la totalidad de la Cámara de Diputados, la totalidad de la Cámara de Senadores, 9 válgame. gubernaturas, entre ellas Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Uy, por poner algunos ejemplos, 31 congresos locales, 31 estados con elecciones de uy. ayuntamientos o municipios. Estamos hablando de una elección por demás importante en el 24, y hoy no sabremos todavía quién será el árbitro ni qué tan mermado va a estar. De manera que, por supuesto, que esta decisión que va a tomar primero el legislativo y después la Corte tiene una repercusión muy importante en los procesos electorales del 2023, que ya están en curso, Estado de México y Coahuila, Ujú. y por supuesto en esta gran elección que celebraremos los mexicanos el próximo año, en el 2024. Tus flans dicen, y me escribo, y sí, de manera textual, el año electoral comienza el 6 de septiembre. Tengo una Sí, persona que participa dentro del INE. claro. Después a otra persona dice, ¿qué cree que resuelva usted? ¿Qué cree usted que resuelva la Corte? Fíjate, si es 6 de septiembre, son 90 días antes. Pensemos 6 de agosto, 6 de junio, 6 de julio, 6 de junio. 6 de junio sería el plazo máximo que tendría la Suprema Corte. Digo, días más, días menos, por los meses que tiene el Sí. 31, pero por ahí está el límite que tiene la Suprema Corte de Justicia. Le agradezco a quien nos haya escuchado la precisión, pero definitivamente estamos en meses muy importantes. ¿Qué se necesita? Pues que 8 ministros declaren inconstitucional el paquete de reformas. Sabemos que pues, esto implica que varios ministros, incluyendo algunos propuestos por el presidente López Obrador, votaran en contra del proyecto del presidente López Obrador. Entonces, no es un tema fácil, ¿Es pero posible? no, es posible, dado que existen los números, y ya hay algunos ministros que ha votado, que ha propuesto el presidente López Obrador, que ha votado contra propuestas del Ejecutivo. No es la mayoría de los casos. Aquí va a ser muy importante, pues claramente, ver
quién es el ministro ponente, en qué términos se pone el proyecto, y por supuesto que como convocaban ayer los consejeros y exconsejeros electorales, Ya. pues hay un debate público que de alguna manera pues lleve a la Suprema Corte a discutir de cara a la nación y no debajo de la mesa. Pues ahí está la ministra, no ministra, ¿no? A ver que ella lo presente. Pues mira, digo, ella todo indica que seguirá la ministra Esquivel siendo ministra, será sin duda Dice que le importante. vale auténticamente una rebanada. Le vale. Ella sí Ahí, quiere. te digo, varios procesos siguen en puerta, pero todo indica que será parte de esta discusión y por supuesto que será muy importante su visión en este tema como la de los otros 10 ministros. Y dicen a otra persona, dice, se necesita mayoría constitucional para los consejeros electorales. Sí, se requieren 2/3 partes del Pleno. Eso permite que no puedan proponer a cualquier persona. Sin embargo, lo que está establecido es que si no hay un consenso en la Cámara de Diputados, los que lleguen a la última etapa serán sorteados. Entonces será una especie de tómbola. Entonces, No me pues digas. tampoco ese escenario donde no haya Bueno, acuerdo suena, una suena tómbola, atractivo. pues sí. Digamos, es una especie de tómbola, efectivamente, y por supuesto que, Bueno, digamos, que no suena atractivo que bueno, pongamos una no, bueno, institución del tamaño del INE en la una persona que tómbola. se sacó en la tómbola, ¿no? Sí, no, Lamentable, entonces hagamos votos, esperemos que se pongan de acuerdo y sobre todo que haya buenos perfiles, pero efectivamente, como dice la persona que nos escuchó, se requieren 2/3 partes del Pleno para elegir a los 4 consejeros, entre ellos al consejero presidente. Chu, no le sigo porque hay más material pendiente y no, ya estoy bien colgado, pero muchas gracias por haber estado con nosotros. Hombre, encantado. Y bueno, si en la semana hay noticias en este tema y hay oportunidad de Sí, platicarla, con todo el gusto, estimado Eduardo. muchas gracias, eres muy amable. Gracias, Miriam, rápidamente. Gracias. Gracias, gracias.